noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Entre la vergüenza y la tristeza, ese es el sentir que tiene todo un país en este momento, Mauricio, por la pérdida de Barranquilla como la sede de los Panamericanos 2027, Mauro. Así es, Andrés, hay, usted lo decía, vergüenza, hay incertidumbre, hay muchas cosas todavía en el tablero por mirar porque no se sabe qué es lo que está sucediendo. Por eso vamos a saludar a esta hora al exministro del Deporte, Ernesto Lucena, quien nos acompaña. Exministro, muy buenos días. Digamos que tiene que ver mucho con este tema de los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027 y desde su percepción, desde su óptica, ¿qué tanto se pierde? Lo que pasa es que son los juegos más importantes que hay antes de lo que es los Juegos Olímpicos. Hola Mauricio, muy buenos días para usted, para todos los televidentes. Pues sí, un día triste para el deporte colombiano, pero no solo para el deporte, para todo lo que directa o indirectamente iban a tocar estos Juegos Panamericanos. Hacerle claridad a los televidentes. Primero, después de los Juegos Olímpicos, los juegos más importantes en este hemisferio son los Juegos Panamericanos. Desde Canadá hasta Argentina, los países participan en su totalidad. Para el desarrollo económico de Barranquilla, del Atlántico y del país, pues son innumerables las pérdidas de no regresar la sede, lo cual veo difícil, porque pues comerciantes, hotelería, vuelos, voluntariado, todo el ecosistema que se genera en los próximos 3 o 4 años alrededor de los Juegos Panamericanos es inmenso. Así que para el país es triste, pero no solo para el país deportivo, para ese ecosistema de turismo y de emprendimiento de nación que queremos. Exministro, vamos a conectar también en nuestra sala de redacción precisamente con Eduardo Ahumada, un hombre de la Casa de Barranquilla que está precisamente acá y que ha seguido paso a paso todo lo que ha sucedido con este Barranquilla 2027 y lo que pasa ahora. Eduardo, buenos días y bueno, ¿alguna inquietud para precisamente Ernesto Lucena? Hola Mauricio, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para todos. En efecto, aquí se han presentado una fila de errores que ha llevado a esto de la cancelación por ahora de los Juegos Panamericanos para Barranquilla. Ha habido error del gobierno de Gustavo Petro y también del gobierno de Iván Duque, doctor Lucena, porque al parecer no se pagó una cuota cuando usted era ministro de Deportes. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Eduardo, muy buenos días y para hacerle claridad al país, gracias por su pregunta. En lo que correspondía a mi mandato como ministro, el 31 de mayo, el 30 de mayo para ser más preciso, se firma la promesa de contrato como sede de los Juegos Panamericanos a la ciudad de Barranquilla. Y ahí se estipulaban, y tengo los documentos, ahí se estipulaba cuál era el plan de pagos. El primer pago que tenía que hacer el gobierno se tenía que hacer en el 2022, el 30 de julio de 2022, momento en el que yo ya no estaba en el gobierno, pero también haciendo, digamos, algún tipo de defensa en este sentido. Entiendo que la prórroga que se pide para no hacer ese pago en ese momento era el cambio de gobierno. Ya estaba elegido el presidente Petro y no quería dejar el ministro Herrera, hasta donde entiendo yo, un pago hecho de tal dimensión sin haberle contado en el empalme al nuevo ministro o ministra que llegara en su momento sobre los Juegos Panamericanos. Entonces Panam Sports entendió eso, dijo, esperemos que se dé el cambio de gobierno y allí ya se haría el pago efectivo. Entonces, sí es cierto que aquí ha habido una cadena de errores. Lo que creo es que no se le ha dado la trascendencia y la importancia que merecían los Juegos Panamericanos a partir de la firma de ese contrato. Y hoy lo que tenemos es pues una solicitud o una declinación de Panam Sports de quitarnos la sede. Pero es importante que hoy no pierde solo Barranquilla, hoy pierde la región y obviamente perdemos los colombianos. Doctor Lucena, cuando suceden este tipo de situaciones, pues hay unas responsabilidades que tienen que ser adquiridas. Señala la Procuraduría en este documento que pues le pide las explicaciones a no solamente a la ministra del Deporte, sino al gobierno nacional. ¿Cuál es la inversión económica que hace Colombia y que está en riesgo? De hecho, estamos también a puertas de una demanda internacional por el incumplimiento. Pero ya, ¿cuánto se ha aportado hasta este momento cuando se trata de unas justas deportivas de esta dimensión? Pues mire, la ciudad de Barranquilla es la que ha aportado en este momento la mayoría de los recursos, incluso desde el primer momento, después de la firma de esa promesa, se aportaron $250.000. Después, si no estoy mal, porque yo ya no estaba en el gobierno y no conozco en detalle las cifras, pero ha sido alrededor de casi $4 millones. Ahora venían los recursos que tenía que girar la nación, que fueron los que no se cumplieron.
Entonces, hoy tenemos a puertas varias sanciones. La primera es que Panam Sports pueda, pero posiblemente o presuntamente exigir una cláusula penal, no regresar esos recursos y por el contrario de pronto demandar por algunos otros. Dos, que seguramente vamos a tener un veto internacional para poder solicitar eventos de talla mayor, es decir, Colombia quedaría por unos años por fuera de ese ecosistema de eventos deportivos. Y tres, y yo creo que más difícil para el país, que estos eventos al final la sanción termina siendo económica en cuanto a la inversión que traen en el turismo, en el comercio, en todo lo que genera la industria del deporte hoy. Entonces, mire usted que no solo hay un impacto contractual, sino que también hay un impacto social y deportivo que puede acarrear lo que está sucediendo. Doctor Lucena, se habla de una situación irreversible. ¿Cree que es así? Se habla también de la posibilidad de hablar a través de Panam Sports, llegar a un acuerdo. ¿Cree que es posible desde el conocimiento que tiene usted precisamente que esto pueda ser ya de manera irreversible? Pues yo tendría que decir lo siguiente, con la relación con Panam Sports es muy buena. El doctor Neven Illich, presidente de la organización, quiere mucho a Colombia. Hay una relación muy buena con el Comité Olímpico Colombiano, hay una relación muy buena con la alcaldía de Barranquilla, tanto con el alcalde Char como con el exalcalde Pumarejo. Por eso esta decisión yo creo que tampoco fue fácil para él, porque recuerden que estos Juegos Panamericanos, fueron asignados directamente. Es la primera vez en la historia de los Juegos Panamericanos que no hubo un sorteo ni una participación. Tenían tanta confianza en nuestro país que de alguna manera dijeron vamos a hacerlos en Barranquilla por la experiencia y por la infraestructura que ya tiene. Me preocupa, para su pregunta, la frase que ellos ponen de una decisión indeclinable. Que eso ya quede en un documento escrito, pues hace pensar que es difícil que nos devuelvan la sede. Estas son instituciones muy serias, son instituciones que además no solo maneja el presidente Illich, sino que responden a más de 40 países y a la votación de 40 países a un comité ejecutivo que hoy ya está informado de la decisión y que seguramente será difícil reversarla. Como colombiano, como exministro, quisiera que esto volviera a Colombia. Es muy importante para nuestros deportistas, para el sector, para el país, pero la verdad lo veo difícil. Ojalá se pueda hacer alguna gestión. Bueno, Mauricio, compañero, se une a este diálogo el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, y es pertinente hacerle la misma pregunta. ¿Cree posible que pueda regresar a Barranquilla, la sede de los Juegos Panamericanos? Doctor Ciro, buenos días. ¿Y qué se ha hecho para que esto vuelva a ocurrir? Muy buenos días, un saludo especial. La verdad es que, como lo dice el exministro Lucena, muy difícil, pero vamos a hacer todo lo posible. La esperanza es lo último que se pierde. Esto le ocasiona un daño muy grande al deporte colombiano, a la imagen del país a nivel internacional. Se pierde la confianza. Sobre la intervención del doctor Lucena, le quiero darle un parte de tranquilidad a los deportistas colombianos, que no va a haber ninguna sanción. Los atletas no tienen la culpa de lo que está sucediendo, esto lo tiene claro Panam Sport. Además, si eso sucediera, quien pierde es Panam Sport, porque Colombia es un país protagonista de los Juegos, quizá no es Estados Unidos o Canadá, pero es un país que viene en crecimiento, un país que participa en muchas competencias. Imagínense los panamericanos sin Colombia, sin Cuba. Eso no es posible. Aquí de temas de integración, la idea es que los 41 países siempre estén en competencia. Sobre las sanciones pecuniarias, tuvimos la suerte de no firmar las pólizas y eso no nos va a afectar. Eso yo lo estuve hablando con Neven Illich en varias oportunidades, pero la verdad es que metimos un cúmulo de errores, ya el doctor Lucena lo dijo. Esto es un tema desde el año, los contratos se firman en el año 2021, precisamente en el mes de mayo. Habían unos compromisos. Barranquilla cumplió inicialmente con los $250,000 derecho de candidatura, $2 millones que fueron fraccionados en 2 pagos de $1 millón. El tercer pago era $4 millones, que
era el 30 de julio o el 30 de junio, no recuerdo bien, del 2022, pero la verdad había la transición del gobierno y eso se quedó aplazado, pero nunca se pagaron. Llegó una ministra que jamás le prestó atención en los juegos, como fue Marisabel Urrutia, jamás hizo una reunión, jamás convocó al comité organizador. Por el contrario, se fue directamente como si los juegos fueran de ella o del antiguo Deporte, hoy Ministerio del Deporte, y nombró un director, cuestiones que ella no tenía la competencia, pero formalmente ni siquiera contestó una carta al presidente Neven Ilir, ni un WhatsApp, ni una llamada. En fin, todo esto se fue acumulando y bueno, se empezó a especular en el mes de julio que nos iban a quitar los juegos. Yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente, no en reuniones específicas, sino en actos que se hacían en presidencia, y el presidente la primera vez me dijo que los juegos eran muy costosos y tenía toda la razón, porque los juegos estaban estipulados en $500 millones, entonces el dólar estaba más de 4.000 pesos, más de 2 billones de pesos, y bueno, me dijo, miren, reformulen eso, y así lo hicimos conjuntamente ya con la nueva ministra que mostró tanto interés que hicimos 7 reuniones cuando anteriormente no se había hecho ni una, y hubo una buena química entre la Alcaldía de Barranquilla, el Ministerio del Deporte, Gobernación del Atlántico y por supuesto el Comité Olímpico, que juega un papel de articulador, y estas reuniones fueron avanzando y recuperamos la confianza a los Juegos en el mes de octubre, porque prácticamente nos estaban quitando y se especulaba que Paraguay, concretamente su capital, Asunción, iba a organizar los Juegos. Recobramos la confianza, hicimos un acuerdo de pagos que desafortunadamente desencadenó de que nos quitaron los Juegos porque lo incumplimos delante del 31 de diciembre, la primera cuota de $4 millones y la segunda cuota el 31 de enero. La verdad es que siempre tuve la confianza porque la ministra y el mismo presidente había dado luz verde de que se iban a pagar, incluso no se hablaba ya de $8 millones, sino de $16 millones, porque queríamos poner a funcionar el aparato de la organización de los juegos. Esto demandaba estudios de diseño, ya teníamos previsto todo lo que se iba a hacer en Barranquilla. Había una propuesta del presidente Petro de hacerlo en la región Caribe, propuesta que todavía no había sido aprobada por Panam Sport, porque Panam Sport es quien finalmente aprueba todo este tipo de iniciativa, y todo venía bien, hasta que el día 26, no recuerdo bien si 26 o 27 en hora de la mañana, la ministra me habla de la dificultad del pago. Hablamos con Neven y Neven no aceptó el aplazamiento. Sin embargo, la ministra siguió trabajando y le fue imposible girar por el tema de iliquidez. No se aprobó el PAC sino para el mes de febrero. Yo tuve la oportunidad de explicarle a Neven y por el contrario me dijo que iba a convocar una reunión extraordinaria del Ejecutivo y bueno, convocó y la decisión ya la conoce el país, lamentablemente, donde los quitan los juegos. Doctor Solano, algunos hablan de sabotaje por parte del gobierno Petro hacia los Juegos en Barranquilla, otros de negligencia, otros de simple error humano. Primero el presidente Petro dice que son muy costosos, luego dice que no, que Barranquilla no será la única sede, sino varias ciudades del Caribe, incluso hacerlos en San Andrés. ¿Qué cree usted que fue lo que pasó en este caso? Y además, la ministra no paga la cuota que tenía que pagar el 30 de diciembre y avisa solo hasta el 25-26, o sea, 5 días antes de la fecha límite. ¿Qué cree usted exactamente que pasó? ¿Qué relación, qué tanta responsabilidad tiene el gobierno en esta cancelación de los Juegos? Bueno, yo no creo que haya sabotaje, se lo digo con toda la franqueza. El deporte en Colombia es lo único que nos une. La verdad es que eso está demostrado. El deporte siempre nos une. Cuando se pasa una ley para beneficio del deporte en el Congreso, es unánime las votaciones. De pronto hubo errores humanos, no calcularon bien el tema. Eso
que preveo yo, pero la voluntad siempre existió. Ahí están los certificados de disponibilidad presupuestal, donde se habla de los 65.000 millones de pesos que aportaba el gobierno nacional. Son documentos, no es que lo estén diciendo, yo lo tengo en mi poder y usted lo puede tener acceso a través de la página respectiva de Hacienda o del propio Ministerio del Deporte. De pronto hubo exceso de confianza, la verdad que no sé. De esa aplicación la tiene que dar la ministra, que es la competente para el tema. Lo cierto es que no se giraron y estamos metidos en este problema que fue aprovechada por manos oscuras, por intereses particulares de un paraguayo que está dentro de la directiva de Panam Sport, porque siempre han querido hacer los Juegos Panamericanos, y bueno, ahí nos están cobrando todas estas situaciones que esperamos nosotros también seguir luchando, porque Colombia ha sido un país de tradición que le cumple a los organismos deportivos y por eso se ha ganado la confianza. Lamentablemente la situación, pero seguimos luchando sobre este tema que es bastante espinoso y lamentable, repito, para el deporte colombiano. Doctor Solano, precisamente la pregunta iba enfocada a lo que acaba de mencionar usted, presiones externas. ¿Cómo decir, por ejemplo, lo decía el exministro Lucena hace un momento, hay una gran relación con Panam, pero en este momento usted menciona presiones externas de parte de Paraguay y Asunción de tener la sede de los Juegos Panamericanos para 2027? Externa e interna, porque es inmoral que un miembro de Panam Sport es directivo, además miembro del Comité Olímpico Internacional, ha mostrado el interés de hacerlo. Esto en otras circunstancias no hubiera evolucionado de esa manera. Mire, cualquier persona, cualquier entidad puede demorarse y son sancionadas, llamado a atención, intereses, como se llame. Además, esta es una organización que se fundamenta en principios humanísticos, en valores, y aquí lo único que ha primado es el interés comercial, en otras palabras, el dinero, y así no debe ser. Yo creo que el varón Pierre de Coubertin, que fue el creador del movimiento olímpico, está que se levanta de la tumba. El mismo Thomas Bach con la Agenda 2020, hablando de valores. Hombre, ¿cómo no le van a atender a una ministra, a un alcalde de una ciudad, a un comité olímpico que es importante, que hace parte, para que nos dieran un aplazamiento ante las circunstancias? La verdad es que esto es oscuro, pasa a una situación que hay que investigar, y nosotros como Comité Olímpico vamos a llegar hasta las últimas circunstancias. ¿Le dimos papaya? Es cierto, un cúmulo de errores, de pronto no le prestamos atención a los plazos, es lamentable, este es un tema muy serio, los contratos para cumplirlos al pie de la letra, y no se hizo, y dimos, repito, la papaya, y Panam Sport actuó como actuó, que realmente a nosotros nos perjudica. Mire, es una época difícil, incluso la segunda cuota se vence el 31 de enero. Yo hablé con el alcalde Alechar y él estaba dispuesto en conseguir una plata, y el Comité Olímpico de unos recursos que tiene para construir un edificio para las federaciones deportivas, y vamos a prestar otra plata para pagarlo esta semana, y el señor Neves no aceptó. Doctor Ciro, déjeme hacer el papel del diablo, pero es que esto es una organización muy seria y usted tiene que cumplir los compromisos que adquiere. Los incumplió en junio, los incumple en octubre, pide otra prórroga, y esto no es como pagar un arriendo. Yo no puedo pagarle este mes, espérese que le pago el otro. No, este es un compromiso internacional muy serio. ¿Qué va a pasar, doctor, con el dinero que ya se invirtió? Porque ese dinero se hubiera podido dar para los deportistas, para preparar deportistas, pero ¿no cree que aquí hubo una falta de seriedad de los que tenían que responder por los pagos? No, de acuerdo, y lo he dicho, ¿no? Pedimos demasiado, utilizando un término del argot costeño, dimos papaya, y nos lo quitaron precisamente por no cumplir con el rigor del contrato. Los recursos, la verdad es que vamos a pelear en caso de que no sean atendidas nuestras solicitudes. Yo soy un hombre optimista,
La esperanza es lo último que se pierde. Vamos a seguir luchando para que nos devuelvan los juegos. Es bastante difícil, pero lo vamos a intentar. Hoy en día se han girado $2.250.000 que son de la alcaldía de Barranquilla, y lo vamos a luchar en caso de que nuestra solicitud de no hacer los juegos para que regresen a la ciudad de Barranquilla. Primero, no se establecieron las pólizas que debían hacerse. Segundo, yo creo que hay bastantes elementos para poder reclamar esos recursos, y lo vamos a hacer dentro del ejercicio del derecho que tenemos como país, como ciudad que debe invertirlo en el deporte en la ciudad de Barranquilla, y lo vamos a hacer todos esos trámites para que esos recursos regresen. Pero repito, la idea de nosotros es seguir luchando para que los juegos se hagan en la ciudad de Barranquilla. Cuando yo hablo Caribe, son sus sedes. Todos los países que organizan estos juegos tan majestuosos siempre tienen una subsede, y siempre hablamos de Santa Marta, Cartagena, y incluso Bogotá, porque Bogotá es el único lugar donde tenemos un escenario alto para el ecuestre, y por el tema fitosanitario, el tema de la altitud, etcétera, etcétera. En Chile hubo 6 subsedes. En Lima hubo también como 5 subsedes. Entonces, era una propuesta que se iba a definir precisamente en el mes de enero con una comisión que iba a mandar Pan Sport a Colombia. Doctor Solano, ¿cuál va a ser la primera acción que van a hacer, me imagino que en estas 24 horas, para tratar de recuperar la sede? ¿Van a ir directamente a Panam? ¿Van a enviar una carta? ¿Cuál es la primera acción que van a hacer para tratar de recuperar los Juegos Panamericanos? Bueno, estoy tratando de comunicarme. Contados minutos voy a hablar con el doctor Luis Alberto Moreno. Luis Alberto Moreno, una persona muy importante en el mundo olímpico, es nuestro miembro hoy, es colega de Neve, es un hombre de altísima credibilidad, fue presidente del PIC, y bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo de convencer a Neve que el daño que se le está haciendo al país es muy grande, y vamos, por supuesto, mandar una carta donde le pedimos que reconsideren. La situación es bastante compleja por el interés que tiene Asunción del Paraguay. Tampoco han dicho cómo se van a ubicar la nueva sede. En todo caso, yo creo que esto se demora, pero desde hoy estamos tomando todas las acciones respectivas. Muy bien, doctor Ciro Solano, pues estamos atentos a todo lo que pueda suceder. No sé si ya tuvo alguna conversación con el Gobierno Nacional en los últimos minutos, después de todo este alboroto que se armó. Hoy no, pero ayer estuve en permanente contacto con la señora ministra del Deporte, tuve permanente contacto con la alcaldía de Barranquilla. Esto nos une, y más en estos momentos de dificultad que queremos buscar una solución. Bueno, doctor Ciro Solano, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, también al doctor Lucena, exministro del Deporte, muchas gracias. Y bueno, esperemos por Colombia y por el deporte de nuestro país que esto llegue a un buen término. En caso contrario, pues definitivamente, y como lo diríamos en términos del deporte, no sé si se tomó muy olímpica esta decisión.